el mundo y especialmente a nuestros compatriotas del área metropolitana de Washington. Esta tarde pues nuestro canal se viste de honor al tener a un candidato presidencial, primer candidato presidencial que nos da de su tiempo para platicar un poco, ¿verdad?, sobre aspectos de su persona y aspectos de su campaña. Muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación, Hugo, un gustazo. El gusto es mío compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan en esta hora. Creo que somos contemporáneos de la Universidad de El Salvador, yo entré en el 86. Claro, entramos prácticamente el mismo año. Perdón, por ahí creo que nos vimos, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a, como esto es un poco a la carrera, sabemos de que andas sin descanso. Una de las preguntas que se hace y que he notado que en ninguna de las entrevistas se ha hecho es: ¿quién es Hugo Martínez? Fuera del político, fuera del diputado, ¿cómo podemos resumir la persona de Hugo Martínez? Bueno, Hugo Martínez es una persona que nace en un cantón en el norte de la Unión, crecí en el campo y ahí, hijo de dos maestros, esos dos maestros, mi padre y mi madre, me inculcaron una serie de valores: el respeto, la disciplina, el amor al trabajo también, la perseverancia. Y es así como desde muy pequeño yo, además de ir a mis estudios, colaboraba también con las actividades agrícolas que en su tiempo libre de maestro pues mi padre ejercía. Entonces fue una etapa de mi vida que me forjó, que me cimentó una serie de valores y que también me enseñó que las cosas que realmente valen la pena en la vida hay que trabajar duro por ellas. ¿El bachillerato dónde? El bachillerato lo hice en San Miguel, en el Instituto Nacional Isidro Menéndez, en el INI. Somos avispas los 86, dos, entonces, sí. Correcto. 86. Y luego empecé en la universidad, en el Centro Universitario de Oriente, que ahora es Facultad Multidisciplinaria para Central. Pero como mis hermanos ya estaban en San Salvador, pues me trasladé a San Salvador a culminar mi carrera de ingeniero agrónomo, porque, como comprenderás, siendo hijo de maestros en el campo, mi padre teniendo sus vaquitas, sus terrenos, la idea era que yo regresaría a trabajar en el campo con él. La vida cambió, me incorporé al movimiento estudiantil en San Salvador, porque de verdad que también mi padre me enseñó mucho la sensibilidad social. Yo trabajaba a la par de los trabajadores del campo, sabía que a veces ellos andaban delicados de salud, sabía que a veces tenían problemas y eso me fue inculcando una serie de valores como la solidaridad y esa fue una de las motivaciones que me llevó a organizarme en el movimiento estudiantil en los años, en finales de los años 80. A través de las sociedades estudiantiles. Sí. O sea, que yo fui secretario, sí, estuve bien cerca, yo fui secretario general de las SECAS, de la Sociedad de Estudiantes de Ciencias Agronómicas y después pasé a la GEU y después también fui presidente de la Federación de Estudiantes Centroamericanos. Hay un match que no lo logro encontrar cuando estaba leyendo el currículum, de agrónomo a recursos humanos, a desarrollo social, algo así, sí. Las diferentes carreras. Claro, al final del día mi primera formación como ingeniero agrónomo me sirvió como una formación de base. Como te decía, la vida me cambió en los finales de mi carrera y ya comencé a trabajar en un organismo internacional que se llama el Consejo Superior Universitario Centroamericano y ahí, gracias a los méritos académicos que tenía, fue que logré una beca para estudiar en Francia, en una carrera que se llama... ¿Tu parles français? Bien sûr. Una carrera que está más enfocada hacia la formación de recursos humanos, se llama Ingeniería de la Formación y los Sistemas de Empleo, que lo que busca es reducir la brecha entre la formación ideal para alguien que necesitamos en un puesto y la formación real que se tiene. Entonces, cómo superar esa brecha, mejorar las competencias de un grupo de personas en una empresa, en una institución e incluso en un país. O sea que tenemos a un candidato con formación académica,
gerencial en el área de los recursos humanos prácticamente. Sí, y con una formación de base en la ingeniería aeronómica, Okay. que no la olvido tampoco, y que lo que más le gusta a mi papá cuando lo voy a visitar es que me levante a las 4:30 de la mañana con él a ordeñar la paja. ¿Y la zootecnia o Zootecnia, Ah, okay. zootecnia, sí. Además, eso siempre lo pongo de excusa cuando me preguntan de las plantas, ¿no? No, es que yo soy zootecnista. Ah, vaya. ¿Qué hace Hugo Martínez en su tiempo libre? Mira, últimamente no me ha quedado mucho tiempo libre. Bueno, pero ¿qué me gusta Ajá. hacer? Me gusta leer mucho, hago un poco de ejercicio, no en los tiempos de que fui de la Federación Nacional de Atletismo, ya no estoy para esos trotes, pero sí me gusta hacer un poco de ejercicio. Leo mucho. ¿Qué leo? Pues leo novela histórica, leo cuestiones históricas de Roma, de Grecia, de Estados Unidos, ya en ¿Y historia si más te acordás del contemporánea. nombre de los libros que has leído, verdad? Bueno, hay algunos libros ¿Alguno en especial? que sí me han marcado. Ujú. Por ejemplo, hay un libro sobre Alejandro Magno, de una escritora francesa que se llama Margarita Yourcenar, que fue un libro que me marcó también. De ella misma, si mal no recuerdo, hay un libro que se llama Memorias de Adriano, que es, digamos, un emperador en la Roma antigua, Sí. que no es tan conocido como algunos emperadores polémicos, pero que sí sentó las bases para la fundación de algunos aspectos en Roma. Bueno, me gustan esos libros, pero también algunos clásicos de Napoleón, de Charles de Gaulle, por la influencia que tuve en los estudios en Francia, algunos libros de historia de los Estados Unidos también, porque es importante conocer la historia, no solo la historia de nuestro país, nuestras raíces, sino la historia de la humanidad, porque dicen que si uno no conoce la historia está condenado a repetirla. Anoche en la cena me llamó la atención cuando planteabas la necesidad de promover el segundo idioma. Yo creo que eso ya en todas las entrevistas se ha hablado, me parece excelente, a todo el mundo le gustó. Y qué bonito fuera, ¿verdad?, que en El Salvador tuviéramos esa cuestión de dos idiomas en las escuelas desde el inicio. Pero no me quiero quedar ahí. ¿Lees en francés sin ningún problema? Cualquier libro? Claro, la defensa de mi trabajo de graduación lo tuve que hacer en francés. De hecho, yo hasta hace algunos años sentía, pues, porque mis últimos estudios fuertes en otro idioma fueron en francés, hasta hace algunos años sentía que manejaba mejor el francés que el inglés, porque hice una defensa de tesis, etc. O sea, el inglés Me también, encanta, sí, pues hablo el inglés, digamos, como para sostener conversaciones, algunas veces en las negociaciones más delicadas que tuve como canciller, prefería siempre que me hablaran en inglés, pero yo hablar en español y que me tradujeran al inglés, ¿verdad? Porque ahí hay ciertos acentos, ciertas susceptibilidades que hay que cuidar en esas negociaciones y hay que ir a lo perfecto, ¿verdad? Pero sí, a mí me marcó mucho mis estudios en Francia, es abrirse a otro mundo de conocimientos. De hecho, la educación en Francia es una educación bastante integral, que te enseñan el área de especialidad que vas a recibir, pero también te enseñan un poco de historia, un poco de contexto de Francia, que es apasionante también. Y lo que más me gustó en ese proceso es esa materia que llevábamos, que era una especie de, yo creo que se llamaba prospectiva esa materia, que era proyectar cuáles eran las potencialidades y las necesidades de desarrollo a 5, a 10, a 20 años y proyectar a sí mismo las necesidades de recursos humanos para esa proyección de desarrollo que se iba a tener. Entonces, por eso a mí me hace sentido, mucho sentido, combinar, por supuesto, una reforma educativa con una reforma en el enfoque de desarrollo que tenemos en el país. Yo quiero un enfoque de desarrollo más desde lo local, descentralizando la educación y flexibilizando la educación también. También es interesante el planteamiento de los jóvenes tecnificarlos desde el inicio, ¿verdad? Pero pasemos de Francia. ¿Por qué Hugo Martínez viene a Washington DC y no a Francia? ¿Quién lo trae por acá? Bueno, aquí tenemos un tercio de nuestros compatriotas, número uno.
Número 2, tenemos una relación histórica con los Estados Unidos. El principal comercio de fuera de Centroamérica de nosotros es con Estados Unidos. Tenemos un acuerdo de libre comercio que ya lleva más de 10 años y que ha dado potencialidades para un mayor comercio e inversión entre Estados Unidos y El Salvador. Somos socios en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, y esa es una de las razones por las cuales no solo hoy, sino durante los años que fui canciller visité mucho Estados Unidos, principalmente Washington, donde están centralizadas la mayor parte de las decisiones a nivel federal. Y aparte también de interactuar con la diáspora, supongo. Por supuesto, siempre que he venido he tenido reuniones con la comunidad, en mi condición de canciller sobre todo, pero he dedicado innumerables horas para gestionar beneficios migratorios para nuestros compatriotas. Primero, ante el Ejecutivo, ante la Casa Blanca, el Departamento de Estado, el Departamento de Homeland Security, pero también ante el Congreso de los Estados Unidos. Creo que estamos en un momento de la historia y de la situación en Estados Unidos que la principal posibilidad de decisión va a estar en el Congreso y seguramente estará después de las elecciones de medio término el 6 de noviembre de este año. Y sobre el mismo tema, ¿qué ofertas, qué propuestas, cuál es el plan, digamos así, de Hugo Martínez como presidente de la República para la diáspora salvadoreña, especialmente la diáspora en los Estados Unidos? Pues número uno, que estoy escuchando las propuestas de la diáspora, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, pero por supuesto la mayor proporción está aquí. Número dos, que estoy invitando y voy a invitar a representantes de la diáspora que son muy preparados, que son muy talentosos, para que formen parte de mi gabinete de gobierno. Estamos contemplando eso. Número 3, que voy a apoyar todos los esfuerzos para que se profundice un camino que iniciamos cuando presenté la ley para el voto en el exterior. Y se profundice quiere decir que se faciliten las condiciones para el voto. Yo soy consciente que hay cuellos de botella y que hay que quitar esos cuellos de botella, pero también hay que garantizar que en un corto o mediano plazo se pueda votar para alcaldes y diputados. Y por qué no reformar la ley de manera que los ciudadanos salvadoreños en Estados Unidos o en el mundo puedan tener representantes en el Parlamento salvadoreño. Pero además de esto, pues está todo el paquete de medidas para nuestros compatriotas que quieran retornar o que tengan que retornar al país. He propuesto una serie de incentivos fiscales, el menaje de todos sus bienes, incluyendo sus vehículos, su equipo, su maquinaria, etc. También... Ahí tengo, perdón Hugo, sí. ahí tengo una duda. Cuando se habla de los retornados voluntarios antes de que se expire el TPS, por ejemplo, o retornados que son forzados a retornar. En cualquier circunstancia. Si decide retornar, siempre habrán esos programas. Si se ve obligado a retornar también. De hecho, ya estamos llevando algunos programas con los retornados que llegan como producto de las detenciones en la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, los incentivos fiscales también cubren exoneración de impuestos para empresas que son creadas por retornados, por lo menos hasta cierto punto, hasta el punto de equilibrio o algo así, de manera pues que haya un incentivo para nuestros retornados a quedarse allá en El Salvador. También estamos conscientes que hay una primera generación de salvadoreños que vino aquí en los tiempos más duros de la guerra o en los inicios de la guerra, que ya están en edad y cumpliendo el tiempo de jubilarse. Es una buena cantidad de salvadoreños y vamos a preparar condiciones para recibirlos. No solo servicios médicos, servicios de seguridad social, sino para los más grandecitos, vamos a decirlo así, servicios geriátricos, gente especializada que pueda atender las necesidades de una persona ya en una edad relativamente avanzada. Quizás un par de preguntitas para ir cerrando, porque sabemos que el tiempo es oro y además el colega me ha pedido que le deje 5 minutos o 3 minutos para una pregunta que le va a hacer para otro medio, ITV, yo creo que ya lo conoce. Sí. Dos preguntas bien puntuales. La primera, ¿qué hace diferente a Hugo Martínez para creerle que va a cumplir sus promesas con relación a los demás que han venido o que pueden venir y hacer promesas a la diáspora? Número uno, hay que ver mi trayectoria. Yo siempre he estado trabajando y luchando por la diáspora.
Número dos, en esa trayectoria se ha visto claramente que aún en los tiempos más difíciles del conflicto yo tomé una opción, y esa opción fue de organizarme y de trabajar por la gente más pobre de este país, por la gente que estaba siendo perseguida, etc. Y esa opción no la he cambiado. Número tres, con modestia lo digo, se tiene que ver mi historial académico y mi historial como servidor público. En ambos casos tengo un historial intachable. Es cierto que he estudiado en el exterior, pero no he estudiado porque mis padres me han financiado los estudios, sino porque gané becas por méritos académicos para realizar esos estudios en el exterior. Soy una persona que viene desde abajo, que ha luchado y que lo que tiene porque ha costado esfuerzo y sacrificio. Como te decía, las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo y un sacrificio. Y esta sería quizás mi última pregunta. Vimos a un Hugo Martínez hacer una campaña relámpago y lograr pues ser el candidato nominado por el partido de MLN. Las encuestas ahorita previas al evento del estadio se miraban bastante o se ven bastante desfavorables, pero no obstante, ¿será que se puede replicar ese fenómeno de Hugo Martínez, hacer una campaña relámpago dentro del partido, lograr ser el nominado sin ningún problema? ¿Se puede replicar eso, repito, a nivel de la campaña electoral nacional? Bueno, en la campaña interna yo dije que quería ser el candidato de la gente, de la base, perdón, y lo logré. Ahora yo digo que quiero ser el candidato de la gente y primero Dios lo voy a lograr. Todo requiere un sacrificio, como te decía, un esfuerzo a ser capaz de rectificar, de reconocer los errores que se han cometido y de corregirlos, que es lo más importante. Entonces sí, yo tengo la esperanza que con la voluntad de Dios y con la ayuda de la gente vamos a ir subiendo. De hecho ya estamos subiendo en las encuestas, que son la fotografía de un momento, y considero que si seguimos trabajando a conciencia vamos a lograr lo que logramos también en las internas. De hecho, yo no era el preferido en las internas cuando inicié con mi inscripción, y pues gané con el 72% de los votos en las internas. Así que vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, nada se consigue de brazos cruzados. Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario a conciencia y lo vamos a seguir haciendo para garantizar esa victoria de la fórmula de Hugo y Karina y del FMLN y del pueblo en 3 de febrero de 2019. Bueno, que así sea, ¿verdad? Y gracias por el tiempo. Y realmente estamos pendientes de ver esa nueva encuesta que va a salir antes de la gran encuesta nacional, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias. Y con gusto, y en una próxima que visite el área también nos vemos. Y tal vez podemos hacer alguna vía web. Perfecto, enlaces y todo, sí. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, gracias Hugo. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias a quienes se conectaron. Estas son las palabras del candidato presidencial Hugo Martínez, a quien pues le deseamos éxito, ¿verdad?